Apreciados jurados, cordial saludo. Mi nombre es Julián Gómez. En estos momenticos estoy haciendo la presentación desde Cali, Colombia. Soy estudiante del doctorado en Gerencia Pública y Política Social de la Universidad de Baja California. Y esta es mi tesis doctoral. Este ya es el desarrollo de mi tesis doctoral, por el cual estoy optando al título de doctor en Gerencia Pública y Política Social. Estos son los temas que de acuerdo a la universidad, y de acuerdo, creo que son en el nivel de importancia, deben ser así, los que voy a tratar durante esta presentación, que tardará aproximadamente entre 25 y 30 minutos. Arrancaremos con el tema de investigación, el planteamiento del problema, el diseño metodológico, los objetivos generales y específicos, las hipótesis planteadas a alcanzar en el desarrollo de este trabajo, el marco teórico, la discusión de resultados, la validación si esas hipótesis se comprobaron o no, y las conclusiones y recomendaciones del caso. Como tema de investigación, digamos que lo que se centraba, lo que se centra mi trabajo es poder identificar un instrumento que analice el impacto de las políticas públicas. Para el caso mío, en particular, las políticas públicas del sector turismo, ¿cierto? Y el impacto que han tenido en las pymes. Eso fue lo que buscamos. Ese era el modelo que quería. Mirar cómo era el impacto de las políticas públicas en las pymes. Pero entonces, para analizar cómo querían impactar a las pymes, miramos tres variables que dentro de las empresas nos indican si esta está teniendo un crecimiento o está teniendo un estancamiento. Entonces, esas variables son innovación, competitividad y rendimiento. Tomamos esas tres. Esas tres fueron las variables que utilizamos para llevar a cabo este estudio. ¿Cómo planteamos el problema? Digamos, como para tener el problema y por qué es tan importante analizar si esas políticas públicas han tenido impacto positivo o no. O sea, no se trata, creo que eso lo vimos en muchas clases del doctorado, no se trata de simplemente llenarnos de políticas, sino que esas políticas sean enfocadas y estén dirigidas realmente a lo que se quiere, en este caso el crecimiento del sector turismo y que esa oferta, obviamente, y ese crecimiento, pues todo lo que conlleva, toda la generación de empleos, todo el crecimiento, todo el desarrollo que se pueda tener. Entonces, digamos que ahí esa es la importancia de ese análisis y aquí hacemos ese planteamiento. Entonces, entendemos de que las políticas en Colombia, las políticas en turismo, pues han tenido un desarrollo, y digamos que el primero se centra para 1996, donde se crea la sombrilla de todas las políticas, que fue la Ley 30 General de Turismo. Entonces, a partir de ese momento, se empieza ya a pensar en el turismo como otra fuente real de ingresos de un país, ¿cierto? O sea, de mirar de que esas empresas que se puedan desarrollar al sector turismo, pues realmente sí se aportan a ese PIB, por así decirlo. Entonces, arrancamos en la Ley 30, seguimos con decretos, ¿sí? Que ya generan sanciones a las empresas, ya creamos el Registro Nacional de Empresas de Turismo, ya por allá en el 2001 se crea la Ley 679, donde se habla sobre toda la prohibición del turismo sexual. Por allá en 2006 ya empezamos a hablar empezamos a generar apoyos a las empresas del turismo y entonces hablamos del pago de parafiscales, algunas excepciones que tienen las empresas del sector turismo, dependiendo los años, dependiendo los trabajadores, se van enfocando hacia ese lado. Luego entramos a la ley 558, donde ya empezamos a hablar de la sostenibilidad del sector. Pues ya empezamos a mirar, hombre, esto ya está, ya pasamos de ser incipientes por ahí en 1996 y ya empezar a ver un sector que cada vez tiene mayor crecimiento. Entonces ya empezamos a hablar de la sostenibilidad del sector y de la calidad de ese sector. Y venía generándose una serie de políticas, digamos que en su momento veníamos en ese crecimiento y se estaba construyendo iniciando el año 2020, todo lo que tenía que la construcción de una política pública enfocada a la ley del turismo sostenible. Entonces era una política que iba a agrupar todo lo que se había hecho y se iba a enmarcar al crecimiento de ese sector, al crecimiento del sector, al crecimiento de las empresas, al crecimiento de las ofertas, a los diferentes tipos y sobre todo empezar a enfocar el turismo sostenible. Entonces ya el turismo pensado desde el medio ambiente. Entonces, ya estábamos trabajando en eso cuando llega el tema de la pandemia. Y eso fue una limitante que yo tuve en el momento de mi investigación, porque más o menos en el año 2020, a inicios del año 2020, yo inicio con el proceso de aplicar mi instrumento de medición que estoy para mi trabajo, y obviamente me encuentro con empresas que se empiezan a cerrar
empresas que a pesar que estén funcionando a medias o no, o medio, estaban ahí sobreviviendo, y llego yo a hacerles una encuesta, entonces empiezo a traer esas limitantes. Digamos que fue una de las limitantes más grandes que tuve en el desarrollo de mi trabajo. Lastimosamente, pues obviamente me enfoco en el tema de turismo y sucede todo este tema de la pandemia, pues obviamente era algo lógico que iba a pasar eso, con esos dueños de las empresas o esas personas que trabajan dentro de estas empresas del sector turismo. Pero bueno, listo. Digamos que haciendo un contraste de esas leyes, de esas políticas, pues entonces estamos, o empiezo yo a revisar cómo es el PIB de ese sector, ese Producto Interno Bruto, ese PIB, cómo es el crecimiento de ese, dentro del sector, y resulta que a partir del año, desde el año 2005-2004, empezamos a tener unos crecimientos grandísimos, que es la base de medición que tenemos del PIB. Unos crecimientos grandísimos que llegan hasta el 15% en el 2006, 13% en el 2012, 5% en el 2002, cuando teníamos que Colombia en su PIB general estaba creciendo aproximadamente al 3, pues el sector turismo estaba creciendo al 5,2. Entonces teníamos un crecimiento grandísimo. En ese momento, justo en ese momento, año 2019, Colombia llega al top en temas de turismo. Es la primera vez que recibíamos más de 4,5 millones de visitantes no residentes de Colombia. Entonces, estábamos digamos que en una creciente muy buena para el sector. Teníamos una tasa de ocupación de casi el 58%. Crecimiento desde el año, comparado con el año pasado, habíamos crecido el 2,7%. Entonces, veníamos creciendo. El sector turismo venía muy impulsado. El ministro en su momento sale y nos dice a todos, mire, Colombia está de moda. Colombia está de moda, toda la estrategia publicitaria, todo ese tema está funcionando de maravilla. Al año 2020 sale el presidente Duque hablando sobre toda la economía naranja que tiene que ver en torno al turismo. Entonces, veníamos fortalecidos con un crecimiento grandísimo. O sea que, de alguna forma, estas políticas o esas leyes, ¿sí? Decretos, todo lo que se había mencionado, de alguna forma había generado un crecimiento en eso, de alguna forma había generado un aporte, ¿cierto? Y ahí es donde viene la importancia de decir, bueno, cuantifiquémoslo. O sea, si no, miremoslo desde un estudio serio, desde un estudio desde la universidad, ver cómo realmente ha sido ese impacto y sobre todo en esos actores que son los principales, esos primeros actores que están en el frente, ¿cierto? Atendiendo todo ese turismo, cómo ha sido el desarrollo de ellos, cómo ha sido el crecimiento. De ahí es donde viene el planteamiento de nuestro problema. Entonces, para nuestra investigación, mi estudio es netamente cuantitativo, ¿sí? Lo trabajo a través de modelos multivariables, modelos SEM, ya lo voy a explicar un poquito más adelante cómo se maneja. Y para el tomar la muestra, me voy a la base de datos de la Cámara de Comercio de Cali. Mi estudio está enfocado a las empresas de turismo que están desarrolladas de Cali. Hay que entender que Cali tiene un turismo muy desarrollado, un turismo de baile. No sé si de pronto reconocen a Cali, de pronto los jurados que me pueden estar escuchando, como la capital de la salsa. De aquí han salido muchas escuelas de baile, muchas personas premiadas. Entonces, aquí hay un turismo no de playa, aquí no hay un turismo de playa, sino que es un turismo de la rumba, de la vida nocturna, de las escuelas de salsa, de mucha gente que vienen de diferentes países del mundo que quieren venir a aprender salsa, de sitios turísticos, de sitios muy bonitos, de paisajes muy bonitos. Entonces, es una región, Cali es una región donde se fomenta mucho ese turismo. También el turismo de la comida. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en Cali, está caracterizado por productos por la Che, ¿sí? Entonces, el champús, el chontaduro, el agualulo también se consigue mucho acá. Bueno, diferentes productos que son muy autóctonos de acá y a la gente le gusta mucho. Entonces hay diferentes cosas, hay diferentes atractivos turísticos que tiene Cali y pues queríamos justamente estudiar eso. Bueno, entonces miremos si realmente esas políticas han estado enfocadas al crecimiento del desarrollo de eso. Entonces, de ahí se tomó una muestra de esas 2.464 empresas que están en el sector, digamos que de alguna forma apoyan de forma directa o indirecta el sector. Tomamos una muestra de 145 empresas
a las cuales les aplicamos el instrumento. ¿Y el instrumento qué fue? El instrumento fue una encuesta que constaba de 35 preguntas dirigidas o divididas en 4 bloques principales. ¿Sí? En un primer bloque hablábamos de política pública, en un segundo bloque hablábamos de innovación, en un tercer bloque hablábamos de rendimiento y en un cuarto bloque de competitividad. Siempre las preguntas fueron enfocadas de cómo veía la percepción la persona que trabaja, el gerente. Siempre la encuesta la hicimos o a gerentes o a directivos de esas empresas y cómo era la percepción que tenía en la política pública y su impacto en la innovación, el rendimiento y la competitividad. Así fue diseñado el instrumento. El instrumento fue tomado. Las variables que tomamos para el instrumento ya les voy a explicar dónde salieron. No fueron variables, tuvimos el cuidado, o tuve el cuidado. Cuando digo tuvimos, porque pues tuve un acompañamiento muy grande de mi director de tesis. Entonces se tuvo mucho cuidado en que esas variables que estábamos tomando para realizar esta encuesta ya fueran variables probadas. ¿Sí? No eran variables que yo tenía que desarrollar todo el modelo estadístico para corroborar si esa variable medía o no medía, sino que ya eran variables que ya estaban corroboradas en estudios anteriores, en estudios cuantitativos anteriores, y esas variables las traíamos justamente, fueron las que yo tomé para hacer mi estudio. ¿Sí? Eso así fue como se planteó de manera técnica, metodológica el estudio. Y ahí llegamos a los objetivos. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Pues el objetivo principal es ver o analizar, identificar cuáles fueron esos impactos, ¿sí? Que han tenido el de esas políticas que se han generado en torno al sector turismo en esos 3 aspectos principales, en la innovación, el rendimiento y la competitividad. Eso era lo que buscábamos. Esa era nuestra principal motivador, ¿sí? ¿Y en dónde? En las empresas del sector turismo del Valle del Cauca. Hacia eso era la parte donde lo teníamos enfocado. Y planteamos estos 3 objetivos estratégicos. Entonces, el primero, hombre, revisamos primero qué estudios se habían hecho en torno a esto, cuáles eran los estudios a nivel mundial en torno a esto. Sobre todo, no estudios cualitativos que se encuentran muchísimos, hay mucho estudio cualitativo, pero muy poco estudio cuantitativo. Esa fue otra pequeña tropiezo que tuve, por así decirlo, en un principio, porque no encontraba o no hay muchos estudios cuantitativos que tengan relación con política pública y estas variables, ¿sí? Siempre me tengo que buscar muchos estudios cualitativos, y hay estudios cualitativos, pero encontrar esos estudios cuantitativos hacia esas variables fue un poco dispendioso. Pero pues se hizo el trabajo, se logró y se crea este modelo, que es un modelo que integra absolutamente todos esos estudios. Luego de eso, después de ver esos estudios, desarrollamos el instrumento, construimos el instrumento que aplicamos para el desarrollo de mi investigación. Y por último, hacemos el análisis que identificamos, ¿sí? ¿Cuáles fueron esas relaciones que identificamos? Entonces, de ahí planteamos 3 hipótesis. Estas fueron las 3 principales hipótesis a alcanzar en mi proyecto. Primero, ¿cómo es el impacto que ha tenido? O sea, que si la política pública ha impactado positivamente la innovación del sector turismo. Ese fue el primero. El segundo, que la política pública ha impactado de forma positiva el rendimiento organizacional. Y por último, que la política pública ha impactado de forma positiva la competitividad organizacional. Esas fueron las 3 hipótesis planteadas en el proyecto. Y pues de ahí viene todo el despliegue de ellos. Entonces, primero, lo que hicimos fue plantear ya en la parte de marco teórico, el marco teórico, todo lo que soporta todo este trabajo. Entonces empezamos a hablar, miren, encontramos 4 constructos, son mis 4 constructos principales de trabajo. Uno es política pública, otro innovación, otro rendimiento y otro competitividad. Y empezamos a buscar qué estudios habían hecho de cada uno de ellos, cómo eran el estudio. Entonces hablábamos que de política pública encontrábamos muchos estudios enfocados a la revisión desde el desempeño administrativo, la confiabilidad del gobierno y la calidad general o gerencial de cómo se administran esas políticas públicas. Entonces encontramos muchos estudios relacionados a esas formas como identificando cómo se esperaba la medición de esa política pública. De igual forma lo hicimos en la innovación, y entonces en la innovación muchos autores siempre coinciden
en que la innovación viene determinado o se puede dividir en la innovación de mi producto, en la innovación de mi proceso, en la innovación organizacional y en la innovación que yo hago para el mercado. ¿Sí? Desenfocado ese estudio, esa relación hacia esa estructura como tal. Luego hablamos de la competitividad. Igual la competitividad, entonces encontramos también correlación en varios autores donde hablaban y medían la competitividad desde la parte macro, es decir, todo el entorno, la parte meso, mis competidores directos, y la parte micro, mi parte interna. ¿Sí? Entonces empezamos y revisamos pues esos diferentes estudios que se hacían. Y el rendimiento organizacional, entonces el rendimiento organizacional es medido desde el modelo interno, desde el modelo de la relacional, el modelo de las relaciones humanas y el modelo sistémico abierto. Entonces, esas fueron las diferentes formas que encontramos desde ese modelo. Entonces, partiendo de aquí, empezamos a hacer el desarrollo del primer objetivo. Entonces, el primer objetivo decía hacer los diferentes estudios, mirar, revisar cuáles eran los diferentes estudios que habían hecho, que habían tenido una relación directa entre la política pública y las variables que yo he tenido. Entonces encontramos primero, miren, que la política pública, entonces empezamos a mirar cómo se ha medido la política pública. Entonces encontramos que la política pública o esas variables que encontramos por ahí arriba se han medido de la siguiente forma. ¿Sí? Entonces, mire, la exploración continua de resultados medibles e indicadores, la capacidad de respuesta, la satisfacción ciudadana, la legitimidad y confianza, mérito y profesional, transparencia, estándares éticos, perdón, innovación y creatividad. Entonces, de esa forma empezamos a amarrar. Bueno, ¿cómo era o cómo de alguna forma, qué estudios se habían hecho para poder revisar cómo llegar a la medición de esta política pública? Entonces empezamos a identificar estas variables. Igual lo hicimos con la innovación. ¿Sí? Entonces, cada uno de esos procesos de innovación, ¿cómo se hacían para medirlo? Igual lo hicimos con el rendimiento organizacional. ¿Cómo medir cada uno de esos de rendimiento organizacional? Por último, ¿cómo medir esa competitividad? Y entonces nos enfocamos solamente a dos, a la parte micro y a la parte meso. Y esa misma micro y meso, ¿cómo medíamos esa competitividad? Entonces, de ahí sale nuestro instrumento. Desde ahí es donde sale esa encuesta que les dije que era de 32 preguntas, de ahí sale ese instrumento y se lo aplicamos a esas 145 empresas que están relacionadas con el sector turismo. Entonces, partiendo de esas encuestas, de esa relación, viene el desarrollo de mi segundo objetivo. Entonces, para poderlo, empezamos a mirar, bueno, entonces, ¿cómo modelamos esto? Entonces, se hace este modelo CEN, este modelo multivariable, donde yo digo, mire, mis constructos principales son política pública, innovación, rendimiento y competitividad. Y a su vez, cada constructo, ¿cómo se mide? ¿Cómo puedo medir ese constructo? Bueno, entonces, mire, el desempeño administrativo, la confiabilidad y la calidad gerencial por el tema de la política pública. La innovación. De producto, de proceso, organización y de mercado. De rendimiento interno racional de relaciones humanas y sistémico. Y competitivo, desde la parte micro y la parte meso. Entonces ya aquí ya identifico cada una de esas variables que se requieren. Se hace el instrumento muy enfocado hacia esto, de cómo esta política pública ha enfocado o ha hecho su respectivo trabajo positivo o negativo en la innovación, el rendimiento y la competitividad. Eso era lo que queríamos ver, ¿cierto? Ese fue el trabajo que hicimos aplicando nuestro instrumento a esos dueños de esas empresas o a esos directivos de esas empresas, de cómo era ese enfoque y cómo se llegaba, o cuál es la percepción que ellos tenían al respecto. Una vez hicimos eso, una vez realizamos eso, trabajamos Smart PSL, metimos todos los datos, lo metimos a Smart PSL, hicimos diferentes, corrimos el modelo, revisamos la confiabilidad de las variables, buscamos los estadísticos, trabajamos con 3 estadísticos, empezamos a hacer una serie de datos, una serie de análisis, y estos fueron los resultados que nos empezó a arrojar. Entonces, primero, analizábamos la confiabilidad. Entonces empezamos a analizar la confiabilidad de las hipótesis. Entonces decíamos, mire, ¿las hipótesis se corroboran o no se corroboran? Entonces, según el método de bootstrapping, yo puedo encontrar que efectivamente todas las hipótesis fueron corroboradas. O sea que efectivamente sí hay un impacto positivo. Sí hay un impacto positivo de la política pública en la competitividad, de la política pública en la innovación y de la política pública en el rendimiento. Hay un impacto positivo. Con que me dé más de uno, eso ya es un impacto grande, ¿cierto? Y eso es la relación que estoy mostrando acá, mira, 4, 5, 2,5 y 5,86. Entonces
Entonces, hay una comprobación de hipótesis. ¿Y cómo es su correlación? O sea, ¿cómo es su correlación? Es decir, ¿cómo la política pública de alguna forma sí ha impactado y con qué fuerza? Entonces encontramos que existe una fuerza moderadamente alta de la política pública a la competitividad y de la política pública a la innovación. Sí, si esto ya me pasa de 4, ya estoy hablando, hombre, es un impacto moderado que tiene la política pública sobre esas variables. Aquí tengo un impacto menos, aquí tengo un impacto menor, pero sobre ese impacto menor pasa algo muy interesante, pasa algo interesantísimo. Mira, aquí tengo las relaciones, entonces aquí digo, mire, existen relaciones directas, las conclusiones que yo puedo llegar, yo puedo decir que la política pública efectivamente sí tiene una relación directa entre esas 3 variables, entre la innovación, el rendimiento y la competitividad. Y es lo que estoy mostrando acá. Mire, existe una relación, ¿sí? Existe una relación directa. Que aquí existe una relación menor entre política pública y rendimiento. Pero mire lo interesante, que aquí me sale otra conclusión adicional. Que existen relaciones indirectas, relaciones que puedo llegar a fortalecer esas relaciones indirectas a través de impactando otros indicadores. Si bien es cierto, la política pública no tiene una relación muy fuerte con el rendimiento, mire que apenas me lo da el 0,275, ¿cierto? Pero sí tiene, si yo a través de la política pública impacto la innovación, mire que tiene una relación fuerte, esa innovación impacta fuertísimo sobre el rendimiento organizacional. Estoy hablando de importancia, una relación del 0,553. ¿Sí? Entonces, mire que no necesariamente tengo que impactar de forma directa, ¿sí? Puedo impactar a través de otras variables para poder generar ese impacto. Aquí tengo un impacto negativo, por ejemplo, la innovación en la investigación, me arrojo que la innovación no impacta la competitividad organizacional, pero a través de la política pública puede impactar de forma positiva a las dos. O sea que sí existe una relación. Mis hipótesis sí fueron corroboradas. O sea, si yo reviso nuevamente mis hipótesis acá, yo puedo decir, hombre, sí, existe una relación. Entonces, en torno a qué hay que trabajar, que ya son como las recomendaciones hacia el futuro. ¿En qué se puede trabajar de aquí en adelante? Que cuando vamos en el proceso de construcción, cuando estamos en ese proceso de construcción de esas políticas públicas, pues seguramente sí tengo que entrar a revisar cómo esas políticas públicas pueden engranar el crecimiento de las pymes. O sea, sí encontramos una relación directa, hay una relación directa muy interesante. Entonces, en el momento del desarrollo de esas políticas públicas, ¿sí? Podemos impactar el sector de forma positiva. Y a su vez, el impactar el sector de esa forma positiva, pues digamos que el crecimiento económico, el desarrollo social, todo lo que está en ese entorno de esas empresas que jalonan el turismo en Cali, pues seguramente va a beneficiar socialmente todo este proceso. Pues para nadie sorprende, no sé si para ustedes están enterados de la crítica situación que estamos viviendo en este momento en Cali, en Colombia, y más en Cali que estamos bloqueados, tenemos vías bloqueadas. Y son este tipo de acciones las que se tienen que realizar para fomentar el crecimiento de este tipo de sectores que a su vez fomenten el trabajo, fomenten el empleo, fomenten una mejor calidad de vida, que seguramente pues nos va a evitar pasar por ese tipo de situaciones. Entonces yo pienso, ya a modo de referencia personal, que este tipo, por ejemplo, de modelos, que en este caso lo apliqué a las políticas públicas del sector turismo, es un modelo que más adelante quisiera aplicarlo a otro tipo de políticas para ver realmente la significancia que han tenido esas políticas, si realmente son tan serias, si realmente se han construido en torno y con miras y con suficiente información para poder generar procesos significativos o crecimientos significativos hacia los sectores que se están enfocando. Y de esa forma tomar los correctivos a tiempo y no simplemente esperar tiempos y tiempos y tiempos, pasar mucho tiempo donde no encontremos realmente aportes significativos a ese crecimiento. Grosso modo, he querido traer pues este que es el resumen de lo que es mi tesis de doctorado.
Espero haya sido lo suficientemente amplio en el desarrollo de la explicación, en lo que conseguí, en el crecimiento profesional que este trabajo de doctorado me dio. Puedo decir que era una persona que apenas estaba iniciando en el tema de investigación cuando arranqué esto hace 4 o 5 años atrás. Soy una persona totalmente diferente en este momento en términos de investigación. Creo que esto ha fortalecido mucho, es un trabajo muy dispendioso, pero es un trabajo que deja cosas muy bonitas, sobre todo cuando esas cosas bonitas se pueden mostrar y de pronto pueden generar cambios en el entorno. Entonces, por ejemplo, en este momentico estamos hablando con la mesa sectorial de turismo, obviamente está cerrada, no tenemos todavía mucho acceso porque pues, no hay turismo, estamos bloqueados. Pero estamos hablando con ellos para que en su momento podamos mostrar esta investigación y ser partícipes, la idea es que seamos partícipes directos en esa política que se está pensando desarrollar en el turismo sostenible. ¿Sí? A eso es donde de pronto, estos son los trabajos que hemos desarrollado a partir de los resultados obtenidos de esta investigación. Nuevamente, muchas gracias. Agradezco muchísimo su atención y espero, quedo totalmente atento a cualquier información adicional sobre que quieran de pronto discutir. Quedo totalmente abierto y disponible a lo que ustedes requieran. Muchas gracias. Espero pues podamos hacer esta misma reunión en algún otro momento de forma presencial, conocerlos y hasta una próxima ocasión. Que estén muy bien.